80 años, una vida, una historia, una vida de comunicaciones, una historia de radio. Cientos de voces que han dado identidad a Radio Polar. 80 años informando para construir una historia en la región de Magallanes. Y han pasado varias generaciones para creer que todo es posible. 29 de junio de 1940. 80 años. Una vida, una historia, un sentimiento. Radio Polar, mi Polar, tu Polar. De la mañana con 34 minutos, 10 con 34. Les cuento condiciones climáticas a esta hora que me estaban preguntando a través de las redes que tenía mucho frío. Es que está húmedo. 4 grados en la ciudad de Punta Arenas. La sensación térmica es de 2 grados, bastante más agradable que las temperaturas bajo cero y de sensación térmicas bajas que tuvimos desde el viernes hasta el día de ayer. Está, ahí lo ve en pantalla, usted también está en línea el abogado Rodrigo Enríquez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto de saludarte, buen día. Muy bien, Mauricio, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. A ver, analicemos un poco lo que ha sucedido en las últimas jornadas a nivel gubernamental, de las cifras que tenemos. ¿Cuál es tu evaluación, cuál es tu opinión respecto de cambio de gabinete, sorpresivo o no? ¿Tendría que haberse ido Mañalich o no, Rodrigo? Sí, mira, yo creo que la reflexión que hay que hacer a partir de lo que ha ocurrido justamente el fin de semana es que era la crónica de una muerte anunciada. El hecho de que se haya prolongado la permanencia del ministro Mañalich responde una vez más probablemente a una estrategia que hasta el día de hoy no sabemos para dónde iba. Pero sin perjuicio de eso, creo que hay que tener presente algunas cosas que yo creo que hacen evidente de que hay una improvisación detrás de lo que está pasando. O sea, si probablemente el reportaje de CIPER no hubiera salido en la mañana, no hubiéramos tenido un cambio de gabinete tan repentino. Creo que es evidente de que existe un mal manejo de las cifras, uno no es un experto en la materia, pero hoy día, por ejemplo, se han admitido las primeras querellas criminales en España en contra del gobierno de Pedro Sánchez, justamente por un mal manejo del problema sanitario que ocurrió en España. Entonces, creo que en definitiva hay una responsabilidad por parte del Estado que hay que hacerse cargo. Y en política las responsabilidades políticas normalmente cuestan los cargos. No debería ser una sorpresa aquello. Por eso me llama la atención todas estas elucubraciones de defensa, incluso algunas personas que ya prácticamente argumentando el absurdo dicen de que esto es un complot de la izquierda. O sea, la izquierda hace rato que en Chile no gobierna, así que por lo tanto no me cabe la menor duda que probablemente para llegar a este espurio acuerdo nacional tiene que haberse puesto la cabeza de Mañalich también dentro de las cosas que se veían. Aunque fue negado, ¿no? Por Briones, por Blumen, el día de ayer en los recorridos que se hicieron por los medios de comunicación. ¿Crees que fue parte de esa conversación que termina de madrugada? Otra vez ahí hay unos destellos noventeros también de los acuerdos políticos, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Crees que estuvo ahí sobre la mesa el tema Mañalich? Cuando uno ve quiénes fueron los que representaron a los partidos políticos, no le cabe la menor duda. Yo creo que ahí el más joven podría ser Lagos Weber, y ya es un político de vieja escuela, así que no me extraña que haya sido ese, digamos, el término del negocio que se requería. Ahora, un acuerdo con cero legitimidad dudo que vaya a resolver problemas concretos en este momento. Si bien es cierto, el aumento del ingreso familiar de emergencia va a brindar una ayuda, no me cabe la menor duda, importante a muchas personas que lo requieren, es necesario analizar en qué contexto además se pretende el acuerdo. Yo creo que hoy día la labor del gobierno es tratar de socializar las pérdidas y los costos políticos que esto tiene aparejado, porque no me cabe la menor duda de que mientras estemos en esta situación de limbo, que es lo que ha permitido la pandemia, de alguna forma u otra se permite que no se venga una explosión social nuevamente.
Entonces, creo que por ahí va, digamos, la jugada, y de alguna forma u otra también, como alguien decía ayer, Piñera puede ser un buen ajedrecista. O sea, en este caso, en su momento, cuando sacrificó una torre que era Chadwick, ahora está jugando una defensa con alfiles. Y el cambio de alfiles, en definitiva, implica que pueda tener una mayor movilidad, pero solo en diagonal. ¿Por qué dices que es un acuerdo con cero legitimidad, Rodrigo? Porque hoy día hay que ver que los parlamentarios, particularmente, el Congreso hoy día cuenta con, según las últimas encuestas, con un 3% de apoyo, de aprobación de su gestión. ¿Ya? Los partidos políticos hace rato que dejaron de representar intereses ciudadanos. Hoy día yo creo que lo que se está haciendo es un acuerdo bajo una línea de flotación que permita de alguna manera sobrevivir los 2 años que quedan. Entonces, desde esa perspectiva, estamos conectando a un ventilador mecánico utilizando la misma analogía que se podría utilizar hoy día a un paciente COVID-19 para que logre subsistir lo más que pueda. ¿Y te parece que va a dar algún resultado ese acuerdo, en todo caso, aunque sea en términos comunicacionales? Yo creo que en términos comunicacionales tiene un efecto, y no me cabe la menor duda, porque es interesante lo que ocurre con la figura del doctor París, o sea, del doctor París. Este personaje es un personaje antiguo en los medios de comunicación. Yo me recuerdo en la época de los 80 que él participaba asiduamente en el programa Sábado Gigante. Los más antiguos se acordarán de aquello, y no me cabe la menor duda que tú también. Sí, se nos cayó carnet. Absolutamente. El tipo viene hace muchos años realizando una labor docente a nivel mediático, y por lo tanto no me cabe la menor duda que puede lograr empatías en sectores que antes probablemente con Mañalich no tenían ninguna posibilidad de acceder. O sea, de hecho ya ayer la apuesta comunicacional fue interesante, y llegué a la conclusión realmente que algunos periodistas de La Moneda le tenían derechamente miedo a Mañalich, porque las preguntas ayer fueron mucho más al hueso. O sea, se le preguntó por la denuncia que habían hecho en redes sociales en su contra, se le preguntó directamente al subsecretario Zúñiga respecto de esta contratación con un funcionario del propio ministerio que tendría una cierta implicancia. Entonces creo que en definitiva podemos aspirar a una situación distinta. Ahora, vuelvo a insistir, esta es una cuestión que va más allá de ser de oposición o ser de gobierno. Y yo creo que es ahí donde realmente la estrategia ha sido tratar de dividir esta situación. O sea, uno podrá estar en desacuerdo con muchas de las medidas, pero en ningún momento alguien con 2 dedos de frente podría pensar o querer que al país le vaya mal. O sea, de hecho ayer leía a través de unos tweets que realmente dan vergüenza ajena, de gente que decía que esto era una maniobra de la izquierda que iba a llenar los hospitales con personas enfermas. Entonces, tú te das cuenta que hoy día estamos en un nivel de distorsión que, más allá de lo absurdo que parezca, nos demuestra que Chile tiene mucho que aprender a partir de lo que ocurre acá. Sí, y yo lo planteaba en la columna del día de ayer respecto de este eje izquierda-derecha que re poco nos sirven los magallánicos, Rodrigo, ¿no? Porque nosotros a nivel local deberíamos estar mirando hacia otra parte, ¿no? Deberíamos estar visualizando nuestras necesidades hacia otro lugar, y este centralismo eficiente claramente no nos deja. No, sin duda, pero más allá de que yo nunca he sido muy cercano a este tema del regionalismo desde la perspectiva del ordenamiento jurídico y de la forma jurídica de Estado, lo que yo creo que nosotros tenemos que establecer es que hoy día ya la discusión binaria no corre, ¿ya? O sea, yo me puedo sentir una persona de izquierda porque tengo una historia, porque tengo una línea, pero hoy día mucha gente dice, si tú planteas que es necesario que en Chile exista mayor justicia social, ya eres comunista. Entonces, a ese nivel de distorsión estamos conversando. Hoy día, efectivamente, si bien es cierto, Magallanes tiene sus propias necesidades, nosotros no hemos sido capaces de resolver nuestros propios problemas como Magallanes. Pese a esta cultura diferencial que podríamos tener del resto del país, nos vemos expuestos incluso a una invasión de personas con eventuales contagios desde otra parte de Chile, porque no hemos sido capaces de tomar medidas a nivel regional. Estamos claros que tenemos una estructura centralista que no lo permite. Sin embargo, nuestras autoridades tienen menos voz que si yo apago el micrófono del Zoom.
porque simplemente eso no se escucha a nivel de Santiago. Y llama la atención porque hoy día, por ejemplo, tú tienes a Fernando Paredes como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Debería haber una voz que sonara mucho más a nivel central. Sin embargo, ¿Por qué no suenan esas voces, crees tú? ¿Por susto, por miedo a perder la pega? En el caso de Paredes no, porque no va a perder la pega porque hable una cosa, hable más o menos, porque es alcalde, porque es presidente de la Asociación de Municipios de Chile, es presidente de la UDI a nivel regional, pero en el caso de las autoridades designadas, ¿por qué no colocan eso? Aunque ayer el intendente dijo que iba a colocar la información respecto de los vuelos, que ya te quería plantear el tema del posible brote de los aviones, ¿no? Pero de esta irresponsabilidad de traer vuelos absolutamente llenos, con más de 250 personas, con cero distancia social, ahí hay algo que la autoridad podría hacer perfectamente, ¿no? O sea, no me cabe la menor duda, yo creo que cada uno puede aspirar a un autocuidado, ¿no? Y eso yo creo que debe ser la apuesta de todos. Sin embargo, yo no puedo cerrar el aeropuerto, no está dentro de mis atribuciones por más que quisiera, por poner un ejemplo. O sea, la idea, y esto es muy complejo porque Magallanes efectivamente, probablemente el brote que tuvimos primero lo tuvimos justamente por el tema de las personas que llegaron en los cruceros. Entonces pudimos haber resistido el primer embate de una manera relativamente adecuada, pero no fuimos capaces de corregir lo que podía evitar que eso volviera en el segundo lugar, porque en Magallanes no hay casos podríamos decir, autóctonos. No se ha producido ninguna persona de COVID-19 que se haya contagiado en Magallanes, salvo los que efectivamente se expandieron en su momento cuando hubo un gran brote. Entonces, todos los casos de Punta Arenas vienen de afuera, que es lo que yo decía el otro día. Lo más simple hubiera sido cerrar el aeropuerto o haber pedido que las personas que venían a Punta Arenas hicieran su cuarentena como se hizo en España, como se hizo en cualquier otra parte. O simplemente recibir, por ejemplo, solo residentes y que la mano de obra necesaria se privilegie solamente gente de acá. Ahí puedes tener, porque eso va de la mano con la reactivación económica, ¿no? Porque no sacamos nada, traer mucha gente de otras partes y que después se lleven los recursos a sus respectivos hogares, que están en todo su derecho. Pero creo que el ejercicio ahí yo creo que es inverso, porque ¿por qué lo digo? Porque tú perfectamente sabes quiénes son los pasajeros que vienen en un avión. Uh-huh. Entonces, perfectamente a esas personas que vienen entrando tú las puedes cuarentenar. Sí, ahí dejaría de ser, Rodrigo, dejaría de ser conveniente para las empresas que traen gente de otro lado, porque los perderían 14 días en cuarentena, ¿no? Efectivamente, pero entonces no correrían el riesgo de traerlos. Si hoy día en Magallanes existe una crisis laboral tremenda. Por lo tanto, que esas empresas, entre comillas, todavía piensen en seguir trayendo gente de afuera cuando hay gente que estaría hoy día disponible a trabajar en cualquier cosa en Magallanes, porque no tiene trabajo y no tiene ingresos, me parece una tontera. Además que, y lo voy a decir en un término que no, espero que no suene peyorativo, la calificación que se requiere para trabajar en una pesquera tampoco es tan alta. Entonces, perfectamente hoy día gente que se encuentra cesante en Punta Arenas, que pasó, por ejemplo, en su momento por una empresa constructora que se acogió a la ley de protección al empleo, perfectamente podría trabajar en esas empresas. No es necesario mandarlas a buscar afuera, por el costo que eso en definitiva implica. Entonces, si yo pesco a las personas que vienen y las cuarenteno, las coloco en una residencia sanitaria, obviamente el empresario va a verse obligado a contratar gente de acá. Así se reactiva la economía. No debería reactivarse de otra manera. Entonces, creo que en definitiva nosotros mismos nos estamos haciendo tontos con respecto a lo que realmente podemos hacer respecto a la pandemia. ¿Por qué? Porque no todos los días en Punta Arenas están en condiciones de poder guardar una cuarentena. Entonces, mientras sigamos peleándonos en redes sociales porque unos salen y otros no, la idea hubiera sido más fácil evitar de que gente hubiera entrado y nosotros nos hubiéramos evitado ya, porque ya habíamos logrado incluso días donde tuvimos 0 casos. Sí. O sea, además, eso va de la mano, uno lo quiera o no, de las señales que se entregan. ¿Crees que han sido buenas las señales? Porque hasta hace menos de una semana, Rodrigo, se estaba hablando de la preparación, los protocolos sanitarios para poder abrir en las próximas semanas. Se hablaba de los primeros días de julio, bares, restaurantes, café, pubs. Yo creo que eso va, dependiendo de las cifras que tengamos en los próximos días durante esta semana, se va a retrasar nuevamente. Las señales son muy importantes.
Sí, pero las señales, por ejemplo, a mí me llama la atención que tanta gente hoy día apoye la gestión del ministro Mañalich y al final lo están sacando. O sea, si hubiera sido buena, no te sacan. ¿No habrá querido salir él también? Por una cuestión Sí, de... es probable, pero ayer hablaban del costo familiar que esto puede haber tenido y según lo que planteaban algunos de que hace aproximadamente 3 meses que no podía ver a su señora que es trasplantada de riñón. Sí. Yo conozco gente que no ha visto a su señora y a su hijo hace un montón de años y no por eso es buena persona. Lo dejo ahí, ya. ¿Pero tú de verdad crees que Mañalich es una mala persona o tiene problemas de comunicación? O sea, y planificó y puede ser... Su comportamiento efectivo, ¿ya? No demuestra una persona que haya por lo menos planteado cierto grado de empatía respecto a muchas cosas que se le plantearon. O sea, cuando tú le respondes a un periodista, ya respondí la pregunta, y el periodista te insiste y te dice, no me lo respondió, sí, ya le respondí y punto, tú como periodista obviamente no te sentirías cómodo con una respuesta de ese tipo. Y perfectamente podrías llegar a la conclusión de este tipo, mala gente. Si sabe que yo estoy haciendo su trabajo, así como supuestamente él también lo estaría haciendo. Ahora, discutir si las personas son buenas o malas a estas alturas creo que realmente no resulta inoficioso. Pero yo creo que a las personas se le conoce por sus hechos. Y hay varios que probablemente en esta última dinámica van a pasar a la historia, no necesariamente por ser los buenos de la película. Bajemos al territorio local. ¿Qué te parece lo que se ha hecho acá a nivel local? Respecto también de las señales, respecto de la fiscalización, respecto también de, yo escuchaba ayer a la autoridad, volviendo al discurso de la responsabilidad es de la población, dejen de juntarse. Yo entiendo que hay un porcentaje de la población que no comprende la gravedad de la situación o que se relajó en los últimos días o en la última semana o en la última se relajó claramente, pero eso va, cuando yo me relajo es porque me están dando algunas señales, algunas señas de humo, es decir, estamos bien, los números nos avalan, ya como que ya salimos de lo más grave y eso provoca obviamente un relajo en la población. ¿Hay única responsabilidad de la población o es un porcentaje menor y la responsabilidad va por otro lado, Rodrigo? ¿Qué piensas? Ayer Matamala en su columna, otra columna muy asertiva, plantea lo siguiente. Sí, la leí. Efectivamente. Y señala una cosa que me parece muy interesante de plantear. No puedes pedirle a la gente que se comporte como adultos cuando tú los has tratado como niños. Y eso es una situación que en definitiva no pasa por el comportamiento de las personas. O sea, si tú no has sido capaz de entregar toda la información, no le pidas a las personas que se comporten a la altura del desafío cuando tú no has sido capaz de decirles en qué consistía ese desafío. O sea, creo que ahí hay un error conceptual importante. Yo estoy consciente de cuál es la responsabilidad que cada uno debe tomar, pero insisto, si quienes están a cargo de liderar esta situación no han sido capaces de contar la verdad, no le pidan a la gente que responda de acuerdo a un nivel que ellos entienden que podría ser. O sea, yo no me cabe la menor duda de que si tú planteas, como ayer hizo el ministro París, respecto de que el DEIS puede participar en una mesa de trabajo y decir, ¿sabe qué? Efectivamente nosotros estamos subrepresentando la cantidad de fallecidos. Cuando la gente empieza a saber que hay 6.000 fallecidos, porque son los datos que realmente se le entregan a la OMS, no creo que a esta altura nadie vaya a tomar el tema no en serio. No, ya, pero ahí hay un tremendo error comunicacional en términos de decir, le digo una cosa públicamente a la gente, pero internamente envío otras cifras. ¿Qué es lo que publica en rigor CIPER el día sábado en la mañana y que, según muchos, provoca finalmente la salida de Jaime Mañalich? Pero paralelamente se corren en otras vías también, pues no solamente el tema sanitario es de preocupación, es la mayor preocupación,
pero con el tope al límite de reelección, Rodrigo, también hay escenarios que se están abriendo y aunque no sea tan público, también se están haciendo negociaciones y mirando de aquí a un año de decir, bueno, ¿cuáles van a ser las alternativas eleccionarias? Que también se está haciendo, no nos podemos tapar los ojos respecto de aquello, ¿no? En términos políticos, los actores, los protagonistas, los partidos están viendo sus cartas y colocando todas las alternativas sobre la mesa. Se niegue, más allá que se niegue o no, porque eso está pasando. Sí, pero yo haría una reflexión y la voy a hacer el día 15 de junio del 2020. Como todavía no sabemos cómo va a terminar la película, pero tenemos varios antecedentes que nos podrían dar a conocer cómo va a terminar. Si alguno de los que está vuelve a ganar, yo creo que Chile merece que algo pase con Chile. Ya, yo creo que está en el nivel de decadencia de la clase política actual, que no me cabe la menor duda que aquí se vienen cambios mucho más fuertes desde la perspectiva de quiénes podrían resultar electos. Por lo tanto, si alguien está tratando de jugar las cartas con el sistema que ha venido acostumbrando, yo creo que se equivoca rotundamente. No. Si bien es cierto, en Magallanes no se han levantado liderazgos importantes como el de Ixquiasiche u otros, ya no me cabe duda que los liderazgos actuales tampoco estuvieron a la altura. Así que, por lo tanto, creo que sería muy difícil que cualquiera de los que hoy día ostenta un cargo de características de elección popular lo vuelva a obtener. O sea, tú dices que está en riesgo la reelección de los 5 parlamentarios de Magallanes. De todos. No solamente de Magallanes, dices tú, en general. Sí, o sea, hoy día yo creo que la situación... Chile cambió. Y, ojo, cambió no para elegir a los mismos. No me cabe la menor duda. ¿Ya? O sea, yo no podría renegar de que tuve en su momento militancia política, que fui cercano a determinados sectores y un montón de otras cosas. Sería ridículo negarlo ahora. Como hay algunos que se autodenominan que no les interesa la política. Siempre han estado en política. Ahora que no hayan militado en un partido eso es otra cosa. Pero aquí voy yo. Que en definitiva hay una sensación de que los que están no lo han hecho bien. Por lo tanto, si volvemos a permitirles que lo sigan haciendo mal, el problema es nuestro, no de ellos. ¿Hablas directamente de los parlamentarios o en general de las autoridades electas popularmente? Alcaldes. A ver, los parlamentarios pudieron haber hecho cosas mucho más concretas por Magallanes. Se han dedicado a preocuparse si los reeligen o no los reeligen. Eso ya demuestra que no han estado a la altura. De hecho, independiente de que se haya votado la ley como se votó, por un error de interpretación y por ignorancia, ¿ya? Porque yo el otro día lo decía en una columna, en Chile, desde el año 1861 existe la ley de efecto retroactivo de las leyes. Y esa ley, que fue creada en paralelo junto al Código Civil por Andrés Bello, dice expresamente que las normas de orden público o de derecho público rigen in actu. Por lo tanto, no sé de dónde pensaron los parlamentarios que esta posibilidad existía de evitar que fuera retroactiva. O sea, la ley que regula estas materias siempre ha sido irretroactiva. Por lo tanto, rige para adelante. Entonces ahí tú te das cuenta que incluso conceptualmente las personas que nos representan demuestran una ignorancia supina en temas que deberían conocer, no necesariamente por ser abogados. Pero este tema incluso el mismo Buenchumilla que planteó el proyecto y lo dijo en la sesión. ¿Ya? Ahora, que no sean capaces de entender en qué consiste el concepto de retroactividad y retroactividad probablemente demuestra que en definitiva tampoco están a la altura de las circunstancias. Entonces, yo creo, y esto es interesante la expresión que hay que hacer, porque algunos podrán decir, este es anarquista, ya no confía en lo que hay. O sea, lo que hay tiene que replantearse para poder seguir estando. Entonces, si siguen operando las lógicas que tú me estás planteando de las negociaciones chicas a ciertos niveles y no con la comunidad, no creo que necesariamente vayan a ser reelectos. Rodrigo Enríquez, abogado, analizando la actualidad, las situaciones que han sucedido en los últimos días y en las últimas semanas. Muy interesante, Rodrigo, un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros, partiendo la jornada de día lunes esta semana.
Muchas gracias, Mauricio, y bueno, siempre es grato de poder estar en tu programa. Un saludo a todos y a cuidarse. En eso estamos. Que esté muy bien, Rodrigo. Un abrazo. Gracias, Chao, muchas gracias. Buena jornada. El abogado Rodrigo Enríquez conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, al corte, señoras y señores. En los próximos minutos, el emprendedor no para. Con los muchachos que ya están ansiosos, me imagino. Ya van a entrar al Zoom en cualquier momento, Marcelo y Jonathan de www.crop.cl. En los próximos minutos, el emprendedor no para. Por el BDR a través de todas las plataformas de Polar. Pausa, ya venimos.